Yo quiero que por un momento cierren las sombrillas, las muevan en el aire. Vamos a dar un grito de clamor antes de dar el mensaje de esta tarde. Cuando señale, van levantando las banderas y las manos en alto y van dando un gloria a Dios y no lo apaguen. Síganlo hasta que prenda completo en esta tarde. ¡A su nombre! 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 ¡Que lo oigan en Honduras! ¡A su nombre! ¡Que lo oigan en El Salvador! ¡A su nombre! ¡Que lo oigan los hermanos en Nicaragua que nos están escuchando también! ¡A su nombre! ¡A su nombre! ¡Que lo escuchen en toda la República Dominicana! ¡Ahora a su nombre! ¡A su nombre! Y un aplauso a la misma vez para el Dios de la gloria. Quiero en esta tarde hablar de los enemigos de un pueblo, de los adversarios de una nación, de los adversarios de la familia, de los enemigos del hombre en todos los pueblos del mundo y de América. Y cuando meditaba sobre este mensaje, me recordaba Segunda de Crónicas, en aquella ocasión, cuando ya el reino estaba dividido en Israel. Ya no eran las 12 tribus, ya no era un pueblo sólido. Estaba la tribu, las 10 tribus que se llamaron, ellos por allá era el pueblo de Israel por sí, porque los otros se llamaban Benjamín y Judá. Y el pueblo se confundió y se dividió. Y por un lado, Judá y Benjamín, y por el otro lado, las otras 10 tribus. Pero acá, estando Josafat, rey de Judá, una tarde como hoy, sentado en su oficina presidencial, tranquilo, viendo quizás los papeles del problema de la orden del día, recibió una noticia que lo hizo estremecer, dice la Biblia, una noticia que lo hizo temblar, allá en el palacio presidencial, en el lugar del rey Josafat. Los mensajeros llevaron la noticia. Y dice la Biblia que al recibir aquella noticia tuvo gran temor, tembló, se estremeció. Y cuando vemos cuál era la noticia, vemos que había razón como humano para esa situación. La noticia era la siguiente: mensajeros traían noticias de que de los pueblos de Amón y de los moabitas y otros pueblos venían grandes ejércitos contra Josafat y su pueblo de Judá. Y la noticia lo estremeció. La gente de Amón, los moabitas y los amonitas y otras naciones se habían sentido amenazadas, se habían sentido envidiosas y creían que era el tiempo preciso para acabar con la gente de Dios. Creían que era el momento para aplastar la nación del Señor, que era el momento preciso para volver a restablecer el reinado del paganismo y de la idolatría. Y se sintieron estimulados por el reciente fracaso que había tenido el rey Acab. Y esto los había envalentonado, los había hecho sentir que ahora había que meterle mano a Josafat. Ahora había que acabar aquel pueblo que no adoraba 20 dioses ni 50. Ahora había que acabar aquel pueblo que solo adoraba a un solo Dios.
que mucha gente le molesta eso. En el tiempo del Imperio Romano pasó lo mismo. El César de Roma no le molestaba que la gente adorara a Cristo. Eso no le molestaba a César. A César le molestaba que ellos adoraban solo a Cristo y no le prendían incienso a las imágenes del César. Y eso él lo consideraba como una revolución en contra del Estado. Y los cristianos no fueron perseguidos por adorar a Cristo, sino por rehusarse a adorar a otros dioses que habían en aquel entonces. Pero los cristianos fueron fieles. La historia se repite en todos los tiempos. Se repitió en el tiempo de Lutero, se repitió en el tiempo de Juan Hus, cuando en la plaza de Praga fue quemado vivo. Se repitió en el tiempo de Hitler, cuando las Biblias fueron quemadas y los cristianos como Corrie ten Boom enviados a los campos de concentraciones. Se repitió en Rusia bajo los regímenes ateos que hasta el día de hoy tratan de cohibir que el pueblo se exprese con toda la libertad para predicar el evangelio. Se vuelve a producir en Irán, donde se persigue a los que no creen en el Islam. Se produce en la China hoy, en la China continental, y se produce en todos los países del mundo donde hay gente que creen que Cristo debe mezclarse y adulterarse con sus ideas y sus filosofías. Está pasando en Nicaragua en esta hora, donde miles de misquitos están en Honduras refugiados, huyendo. Miles de ellos porque creen en este evangelio glorioso de Jesucristo. Hace unos días vine de Honduras y estuve en San Pedro Sula, y un pastor misquito, una raza indígena que ha salido huyendo de Nicaragua, me dijo: habemos más de 20 y pico de mil misquitos aquí en Honduras porque estamos huyendo del comunismo que nos ha matado pastores y nos ha perseguido en Nicaragua. Esa realidad la vivimos en diferentes partes del mundo en esta hora. Y eso porque hay gente que esta tarde crujen sus dientes y se revuelcan como la serpiente, porque esto no le da gozo a ellos. Hay gente que se revuelcan como el cerdo al ver esta multitud aquí, porque les molesta que haya un pueblo que esté dispuesto solo a comprometerse con el Dios de la gloria. ¡A su nombre! Y desearían que algún día este acto no se llevara a cabo. Pero yo pensé en Lija de las Piedras el sábado en la noche y dije: yo creo que ya yo me puedo morir tranquilo este año, porque yo creo que el clamor ya sigue solo con la gente que ha sentido esta carga. Y le pedí ahorita al pueblo que se quite esa cuestión de decir clamor con Jorge Rasky. Esto no es clamor con Jorge Rasky, esto es clamor con el pueblo que cree que solamente en Cristo hay la verdadera victoria en esta era que vivimos. Y Josafat tembló cuando le dieron la noticia: tus enemigos vienen. Aquello era un ejército armado hasta los dientes. Aquello era un ejército que venía a destruir, a acabar. Y yo pregunto en esta tarde: ¿cuáles son los ejércitos que marchan hoy contra la humanidad? ¿Cuáles son los enemigos de las naciones y de los pueblos, de las familias y de los individuos en esta hora? ¿Cuáles son los moabitas que vienen a destruir y aplastar? ¿Cuáles son los amonitas que marchan? ¿Cuáles son los filisteos y cananeos que hoy quisieran destruir, hurtar y matar, como dijo Cristo acerca de la obra de las tinieblas? Algunos piensan en diversas opiniones. La humanidad tiene muchos enemigos. Uno de ellos es el hambre, y no lo podemos negar. Cuando fuimos a las montañas del Salvador con Amaya, con Jeremías, con Luis Panameño y con toda esa gente que se arriesgó en las montañas del Salvador con nosotros, no podemos negar los rostros de niños que vimos desnutridos y necesitados por lo que sucede con la guerra. El hambre
es un enemigo atroz y terrible. No podemos negar esa realidad, que también miremos a nuestro alrededor y vemos que la enfermedad es otro enemigo de la humanidad. Son enemigos reales. Cuando vemos a alguien en un sillón de ruedas, cuando vemos esta multitud de sordomudos frente a nosotros, sabemos que en la enfermedad tenemos un enemigo. Cuando vemos los efectos de la naturaleza, de los huracanes y los temblores, sabemos que allí hay enemigo también. Pero yo estaba pensando cuál es el peor enemigo de toda la humanidad y de todos los pueblos y las naciones. Porque el hambre y la enfermedad y todas estas cosas pueden catalogarse enemigos, pero todas ellas tienen su principio en un enemigo que lo vamos a interpretar en esta tarde a la conciencia del pueblo que nos está escuchando aquí en el Caribe y en Centroamérica en esta tarde. Enemigo primordial de la humanidad está descrito en la Biblia, es el pecado. El profeta Isaías dice: mas vuestros pecados y vuestras maldades han hecho separación entre vosotros, y vuestro Dios, para no oír, nos ha roto la comunión con Dios. El pecado, dice el apóstol, es la violación de la ley de Dios. Pero ¿cómo podemos resumir en esta tarde ese enemigo que se llama el pecado? Ese enemigo de la nación, ese enemigo del pueblo, ese enemigo de tu familia, ese enemigo de tus hijos, ese enemigo de tu hogar, ese enemigo de tu pueblo y de tu nación. ¿Cómo lo podemos definir? Pecado, en el término teológico, como la violación de la ley de Dios. Pero eso no es suficiente para la gente. Debemos entender bien los mandamientos que Dios le dio a Moisés. Y si los desglosamos, encontraremos allí, en el sentido de pueblo, lo que es el pecado. Y yo he encontrado una serie de palabras que describen el pecado, claro, en este día como enemigo de los pueblos y de los individuos. Primero, una definición de pecado en esta tarde es clara cuando vemos la palabra injusticia. Y podemos decir que la injusticia es pecado y que el pecado se puede interpretar como la injusticia de los hombres. Es la realidad de lo que viven muchos pueblos en nuestro día, porque de ese pecado de la injusticia viene el hambre, que hace que los pueblos a veces se desesperen y se echen en brazos de ideologías extrañas, contrarias al bienestar de la verdad y contraria a la realidad de lo que Dios quiere para la gente. La injusticia que cometen los ricos cuando quieren tenerlo todo y no comparten con el pobre. La injusticia que cometen en algunas tierras algunos individuos que son dueños de la mitad de un pueblo, mientras hay alguien que no tiene ni un pedazo de tierra donde ni tan siquiera enterrar a su hijo. La injusticia que cometen algunos individuos en nuestros pueblos, que con su dinero atropellan la gente, matan y salen absueltos, porque su poder económico les da autoridad en muchas ocasiones para hacer lo que bien les viene en gana. Eso es pecado. Es esa injusticia que sienta la gente por categorías económicas, hasta en algunas iglesias, donde ricos y dignatarios especiales tienen sillas especiales en algunos templos, y los pobres tienen solamente la calle donde pararse. Es esa injusticia la que en algunos lugares como África del Sur divide a blancos de negros y hace que un negro sea inferior a un blanco, cuando debajo de la realidad, la sangre que llevamos y el cuerpo que llevamos, a todos por igual nos ha hecho el mismo Dios, y cuando morimos vamos todos a la eternidad. ¿Cuántos alaban al Dios de la gloria esta tarde? La injusticia. Pero por otro lado, hay otra cosa que se puede interpretar como
pecado y es la inmoralidad. O podemos ver más como el que contamina el ambiente espiritual de los pueblos y lleva la conciencia de la gente a vivir en un estado de inmoralidad. Y decimos, y lo hago claro aquí en esta tarde, aunque no vaya al sentimiento de lo que algunos quisieran que se interpretara esta realidad. Inmoralidad produce enfermedad. Yo estaba en Nueva York cuando se estaba haciendo un estudio sobre la enfermedad esta del síndrome inmunológico que se llama AIDS. Y se hizo un estudio y en el 90% de los 90 y pico por ciento de estos casos, la raíz de la enfermedad de AIDS estaba relacionada. El síndrome de la deficiencia inmunológica estaba relacionado con un patrón de conducta homosexual. Y yo oí al secretario de Salud los otros días decir que al erario público la inmoralidad de algunos tipos en este país nos cuesta 22,000 y pico de dólares curar a alguien que ha dicho: yo no estoy satisfecho con ser hombre, yo no estoy satisfecho con ser lo que Dios me hizo, y va y se acuesta con otro hombre cometiendo un pecado de inmoralidad por el cual Dios destruyó a Sodoma y por el cual Dios destruyó a los pueblos de la antigüedad. Hay que tener misericordia de esa gente. Hay que tener amor para ellos porque son nuestros prójimos. Pero el amor no se puede confundir con la aprobación de lo malo. Mientras amamos a estas personas, hay que decirle a este pueblo, no lo que algunos individuos en Francia, en Inglaterra, en Dinamarca, en Holanda y en Estados Unidos y en Hollywood nos quieren atragantar por la televisión, aún por la televisión pública, pagada con fondos públicos, de que es algo normal y aceptable la conducta de un montón de depravados que se han ido fuera de la realidad de la voluntad de Dios en la hora que vivimos. Quiero señalar una de los estudios de un prominente historiador que miró todas las civilizaciones y dice que cuando una civilización va a caer, siempre anda en una decadencia de inmoralidad sexual. Se vuelven las normas flexibles, la aceptación de cualquier cosa, la aceptación de cualquier inmoralidad como una norma aceptable. Y la conducta de ese pueblo se va relajando, como pasó en el Imperio Romano, y ese imperio cayó. Y no hay imperio sobre la faz de la tierra, aunque tenga 20,000 billones de bombas, que pueda mantenerse vivo si las fibras morales de su pueblo están corrompidas y está aceptando lo incorrecto como correcto. No hay ningún enemigo, no hay ninguna fuerza que pueda destruir tu patria si primero no destruye tu moral. Ahí es que trabaja el enemigo. Desmoralicemos a la gente, convirtamos a los jóvenes de Puerto Rico y de América en individuos drogadictos, convirtámoslos en marihuaneros, así dicen los demonios, convirtamos a nuestra gente en drogadictos. Y no piensen que los únicos drogadictos son los que andan por ahí con la cabeza tumbada. Hay un montón de gente en esta hora que son drogadictos de lo caro, de la cocaína, y están en todas las esferas sociales de nuestro pueblo. Hay una oleada de vicio, hay una oleada de alcoholismo que arropa nuestra patria en esta hora. Y esa inmoralidad es la que lleva a la caída total de un pueblo, de una familia y de un hogar y de una sociedad. Pensamos que el alcoholismo lo vemos como un mal solamente superficial y la drogadicción, pero esa es la polilla que va destruyendo el futuro de cualquier pueblo. Esa devastación de miles de hogares destruidos por la inmoralidad del adulterio es lo que va destruyendo la base de cualquier sociedad. Y yo quiero señalar en esta tarde que si Puerto Rico y nuestros pueblos de América
siguen la trayectoria total de ese abismo de la corrupción, nuestros años están contados, porque nuestra fortaleza no viene de los dólares, nuestra fortaleza no viene de los cohetes, nuestra fortaleza viene de Dios y de la moral que un pueblo sostiene en medio de los tiempos que vive. Otro enemigo que marcha contra este pueblo es la violencia. La violencia como la que tenemos por ahí en una mesa esta tarde, donde hay fetos exhibiéndose de 22 semanas, creados ya, formados ya, hechos ya, que por la legalización de 5 hombres por allá en Washington dictaminaron que era legal que cualquier joven, cualquier madre, cualquier esposa fuera a un hospital y matara a la criatura que hay en su vientre. ¿Cómo podemos nosotros decirle, cómo pueden los tribunales, cómo puede la ley decirle en esta hora a los criminales que no matan, cuando los señores del Tribunal Supremo hace unos años atrás le dieron la autoridad a la gente para hacer el genocidio más grande en la historia de América? Yo no sé si todavía esa exhibición está ahí, pero yo quiero que me tráigame el feto que tienen ahí. Yo se lo quiero mostrar a ustedes. Hablamos de violencia, vamos a empezar de arriba para abajo. ¿Cuántos alaban al Dios de la gloria? Hablamos de violencia y pensamos que violencia es lo que estamos leyendo en el vocero. Pero ¿qué de la violencia que se está cometiendo en nuestros hospitales? ¿Qué de la violencia que se está cometiendo contra criaturas indefensas dentro de los centros llamados de planificación familiar, donde miles, alrededor de 40.000 niños han sido asesinados con consentimiento de la autoridad máxima de la ley en este país? Préstamelo acá. Mañana me dirán sádico, porque ya estamos acostumbrados a todo esto. Esto no es un muñeco, esto es un bebé. ¿Quién mató a este niño? No fueron solo los padres, no fue el médico solamente, fue la ley del Estado, la ley máxima de la nación, el Tribunal Supremo, que dictaminó que esto era legal. Mírenlo ahí. Este pudiera ser el médico que pudiera estar operando a tu hijo. Este pudiera ser el próximo gobernador, quizás de aquí a 20 años o 30 años. Este pudiera ser el próximo psicólogo que pudiera estar tratándote. Aquí pudiera estar un abogado para sacar a tu hijo de la cárcel bajo la injusticia que pudiera estar. Aquí puede estar el hombre que pudo haber inventado la medicina contra el cáncer. Esto no es un muñeco, es un feto con cerebro, con pestañas, con ojos, con pies, con manos, con todo. Que unos señores allá en Washington un día envenenados por el diablo dijeron es legal matarlo y después sentencian a otros por otros crímenes. El crimen y la violencia está institucionalizada por la ley misma en algunos países del mundo en esta hora. Quiero que lo pasen allá abajo para los que están ahí y lo puedan ver. ¿Cuántos alaban a Dios? Yo creo que es tiempo ya de desafiar al diablo, aunque esté sentado en el Tribunal Supremo de una nación. Yo creo que en esta tarde la voz nuestra se debe oír. Quizás allá no se oirá, pero que nuestros representantes aquí
aunque la ley la echen al piso, aunque la invaliden, aunque digan que no es constitucional, yo propongo que se apruebe una ley en Puerto Rico, de aquí, por Cámara y Senado, y se la lleven a quien sea el gobernador que la firme, que en Puerto Rico se prohíba el aborto. Y que tengan los señores de allá que decir que no es constitucional y que la sangre de esas criaturas caiga sobre aquella gente y no sobre el pueblo de Puerto Rico en esta hora. Basta ya esa violencia contra indefensas criaturas. ¿Cuánto lo dicen conmigo? ¡Basta ya! ¡Basta ya! ¡Basta ya! ¡Basta ya! Aunque digan que no sirve la ley, pero que allá tengan que tragarse que ellos son los que tienen la responsabilidad y que hay un pueblo en Puerto Rico que no está de acuerdo con que en clínicas está anunciándose por televisión y por radio se anuncie como el cornflake y como los guineos y como las cuestiones de comida, la matanza de niños inocentes en nuestra patria. Se acabe ya esto de una vez y para siempre. Alabado sea el nombre del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Cuántos alaban a Dios esta tarde, hermano? A su nombre. A su nombre. A su nombre. Claro, la violencia que cometen algunos en los países de América, que se cometen en diferentes lugares en nombre de ideología, hay que acabar con eso. Los pueblos quieren paz en El Salvador, quieren paz en Honduras, quieren paz en Puerto Rico. ¿Por qué? ¿Por qué todos estos hombres que ambicionan el poder no se van allá a un cuadrilátero y se entran a puños así, en vez de llevar las naciones a las guerras civiles que hoy en día están embargando los pueblos? La violencia cometida en nombre de las instituciones, la violencia que se comete en algunos países donde el que tiene dinero manda a matar a otro. La violencia que estamos viendo en nuestras calles. La violencia que contemplamos cada vez que un individuo entra a una casa y mata a una mujer. La violencia que vemos la semana pasada de dos personas picadas en cantos en nuestra patria. La violencia que vemos en El Salvador de hermanos peleando contra hermanos. La violencia que se ve en todo Centroamérica en esta hora. Hay que acabar con eso. Y yo creo que si hay un pueblo, no importa que sea católico, no importa que sea evangélico, que doble sus rodillas a Dios, interceda antes que venga el juicio. Porque cuando hay violencia y esa violencia llega al cielo, Dios manda destrucción. Porque dice que en los tiempos de Noé, una de las razones que Dios destruyó al mundo fue por la violencia que embargó aquel mundo. Y le digo a los pueblos de América, y le digo aquí a mi patria de Puerto Rico, que si esta ola de violencia no cambia, Dios va a empezar a azotar nuestros pueblos con fenómenos de la naturaleza para que nos arreglemos. Puerto Rico, hoy es un día bello, el mar está quieto, pero si nosotros no nos dedicamos al rescate moral y espiritual de este pueblo, un día la muralla que rodea esta isla hermosa se caerá y los huracanes entrarán. Un día las manos que aguantan esta tierra para que no se desintegre será quitada. Y sobre los escombros, quizás en el silencio del juicio, meditemos y pensemos que todos somos hermanos. Levante la mano el pueblo conmigo y repita la oración. Señor, ahora venimos delante de tu presencia para encomendar una vez más a esta patria que nos vio nacer, la tierra de Borinquen, para que sigas guardándonos. Cierra las grietas en el muro de tu protección. Echa fuera los demonios de odio, de violencia,
de toda la basura del infierno. Échalos fuera, fuera, y trae sobre nuestro país prosperidad espiritual y económica. Haz que tu presencia unifique esta familia como nunca antes. Toma dominio de Puerto Rico. Bendice a sus gobernantes y sus legisladores, que puedan unidos hacer lo que tú les ordenas hacer. Mira el año eleccionario. Toma las riendas de la conciencia de este pueblo, y que ahora, desde hoy, comience un avivamiento como nunca antes en la historia de este país. Mira la situación que vivimos al borde de una guerra mundial. Toma las mentes de los que gobiernan a Rusia y Norteamérica y dale entendimiento para resolver este problema. Mueve tu espíritu sobre la faz de esta tierra, sobre todo Borinquen. Mira estos hombres que han venido aquí al frente, que tu presencia sea sobre ellos y a quienes representan, que la sabiduría eterna viaje por su corazón y su vida, y toma toda enfermedad sana en el nombre de Jesús. Señor, te ponemos a don Miguel Hernández Agosto y a quienes él representa en este día, y a aquellos que no han venido hoy, que vienen todos los años, como don Rafael Hernández Colón, y el gobernador de este país, que no está aquí en el día de hoy. Llena a este varón que ha venido aquí, llénalo de salud, llénalo de tu presencia. Urrabashama casa tahia, irrabasaya lai kibasaha, irrabaisai kibahaya, irrasai hiala, ashahiamahai. Y que las sombras del mal sean alejadas, y que toda obra de las tinieblas y de peligro sea destruida en el nombre de Jesucristo. Toma todos esos senadores y representantes que trabajan día y noche en esa cámara. Ese lugar es sagrado. Señor, apodérate de ese lugar. Y los que ahí están trabajando por voluntad tuya, bendícelos. Y todo aquello que deshonra tu nombre, ya sea ahí como en cualquier parte de este país, desde la fortaleza hasta las agencias públicas, todo hasta el Senado y la Cámara, todo lo que honra tu nombre, prospéralo y bendícelo. Pero todo lo que torne sus espaldas a ti, Señor, haz lo que tú quieras hacer y trae a este país un avivamiento no político, sino un avivamiento espiritual. Que en la fortaleza se ore, que en la fortaleza haya humillación, que en la fortaleza haya arrepentimiento, que en el Senado y en la Cámara haya humillación, que haya arrepentimiento, que en las agencias públicas haya humillación, y que tu Espíritu Santo se mueva como nunca antes en la historia de este país.